Brittany, ¿sí? Tiene levantada la mano. Ujú. Bueno, ¿pueden ver la presentación? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la resolución, pues. Dice aquí, era un perro macho de 7 años, pastor alemán, castrado, presenta únicamente primo vacunación. Quiere decir entonces que solo en el primer año se ocuparon los dueños de vacunarlo y al resto de años ya no, ¿verdad? El dueño indica que está débil, entonces vamos a empezar con los signos. A ver, ¿qué signo sería este? Lasitud. Lasitud, muy bien. No ha perdido el apetito, quiere decir que sigue comiendo. Pero ayer vomitó luego de comer, sacando unas ligas con sangre, señores. ¿Qué signo es este? Y por favor, lean bien. A ver, Sheila. Hematemesis. No. No es hematemesis. Pareciera, porque estamos hablando de vómito, pero se está explicando que hay unas ligas con sangre. Realmente no está vomitando sangre, sino un aspecto algo viscoso así que contiene ligas de sangre. ¿Qué será eso? A ver, María José. ¿Puede ser blenemesis? ¿Perdón? ¿Puede Blenemesis. ser blenemesis? Ajá. Fíjense que pareciera, pero no porque hay sangre. Ya con eso ya no es una simple blenemesis. Esto es conocido como hemocialemesis. ¿Sí? Porque es una combinación de saliva, ¿sí? Esa saliva está saliendo con un poco de sangre. Ya no es un vómito donde el vómito sea contenido, o sea alimento mezclado con sangre, no. Esto por eso se menciona acá unas ligas, ¿verdad? Que contienen sangre, entonces esa es una hemocialemesis. Vamos a ver, ese es de color negro. ¿Qué será esto? Melena. Melena, muy bien. Esto puede ser tanto la hemocialemesis como la melena pueden ser signos y lesiones al mismo tiempo. Pueden ponerlo así. Condición corporal de 6/9. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Un aumento de peso, nada más. Aumento de peso, sobrepeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está normal. ¿Cuál sería el parámetro normal? 5. 5, ¿verdad? Ese es nuestro ideal. Entonces, si ya sube 6, 7, ese animal está ganando peso de más. Entonces, eso no es normal, ¿verdad? Y vamos a ver, se presenta esta lesión que señalamos acá con la flecha. ¿Qué lesión es? Edema. Claro, pero tenemos que indicar el nombre del edema, porque nosotros ya lo sabemos. ¿Es hidrosquelia? Hidrosquelia,
¿Sí? Entonces, cuando ustedes identifiquen edema, por favor, de una vez pónganle el nombre. A menos que ese edema no tenga un nombre específico, pero en este caso sí lo tiene. ¿Sí? Bueno, ¿y qué otro signo nos falta acá? La fiebre. No, no hay fiebre. Vean la temperatura. A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué signo nos falta aquí? Fíjense que yo creo que, si bien no recuerdo, por lo menos con los que yo califiqué, nadie me puso esto, pero el signo de Godet es un signo. ¿Sí? Entonces se considera también dentro del listado de signos. ¿Ya? Es un signo, entonces también se pone como signo, ¿verdad? Entonces decíamos, la lesión acá, todos los edemas son lesiones, señores. Porque algunos me lo pusieron como signo. Los edemas no son signos, los edemas son lesiones. Entonces, dentro de las lesiones tenemos la hidrosquelia. ¿Eh? Y como les dije, también podían haber puesto melena y hemocialemesis, porque estas dos hemorragias son tanto signos como lesiones. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a signo y lesión. Entonces, señores, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro acá? Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, con respecto al signo de Godet, ese como tal es ya su nombre técnico, Sí, no hay otro nombre, así como el edema. no, es que edema es lesión, pero el signo, al hacer usted presión con su dedito y presionar y que quede hundido, a eso se le llama signo de Godet. Bueno, ese es un signo. ¿Sí? Pero propiamente a la presión que usted hace, eso es un signo. Ahora, el edema, eso es una lesión. ¿Sí? La hidrosquelia en este caso, eso es una lesión, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, doctora, aprovechando ahorita que mencionó que el signo de Godet se toma como signo, entonces el pliegue cutáneo también se podría tomar como signo o no. Sí. Lo que pasa es que cuando tenemos una turgencia, un momento de turgencia o un pliegue cutáneo retardado, eso es parte de la deshidratación. Entonces yo ya no menciono eso, sino ya digo de una vez deshidratación de mi paciente, ¿verdad? Ah, ok, pero igual entraría como signo. Que entra como un signo, correcto. Así es. ¿Sí? Ok. Ahora, recordemos que el aumento de turgencia tiene que estar aumentado o el signo de Godet tiene que ser positivo, ¿verdad? Para considerarse un signo. O sea, quiere decir que está presente, ¿verdad? Porque si yo hago el signo de Godet y me sale negativo, eso no, ¿verdad? Eso no hay nada, eso es negativo. Entonces no lo pongo yo como signo, sino tiene que estar positivo, ¿verdad? ¿Alguien más? Si no, pasamos a lo siguiente. Muy bien. Entonces, yo a este paciente saqué una hematología y una bioquímica. En la hematología, veo que los glóbulos blancos están elevados, pero como siempre les decimos, por ser un parámetro general, pues no me está diciendo nada. Solo me está indicando que los glóbulos blancos están elevados, pero ¿qué glóbulo blanco es el que está elevado específicamente?
Entonces aquí yo me doy cuenta que son los monocitos los que me están elevando la cuenta general, ¿sí? Al estar elevados los monocitos, pues la cuenta general de glóbulos blancos se ve elevada, ¿verdad? A veces se observa elevada, a veces aparentemente es normal, pero hay uno que está elevado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? A ver, Shane. Una monocitosis puede ser una posible inflamación crónica. Es algo crónico, sea una inflamación o sea otra cosa, es algo crónico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo una monocitosis, quiere decir que el paciente está pasando por algo crónico, sea lo que sea, pero es algo que ya lleva tiempo. Eso no apareció ayer, ¿sí? Eso ya lleva tiempo en mi paciente. Ahora, cuando yo veo acá la bioquímica, me aparece esto elevado, urea y creatinina, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación que doy para esto? Que hay un problema en el riñón. Muy bien, es un daño en el riñón, ¿sí? Mi paciente tiene un daño renal crónico. ¿Y por qué digo que es crónico? Porque hay una monocitosis. Entonces ya sé que el problema renal que tiene es crónico. Ese problema renal ya empezó hace tiempo, ¿sí? Ahora, otra cosa que yo veo que está alterada es la albúmina. Esto tengo que explicarlo siempre. Siempre que ustedes vean ahí, tienen que explicar por qué los parámetros se elevan. En el caso de urea creatinina, como los dos indican lo mismo, puedo dar una sola explicación. ¿Sí? La urea y la creatinina se elevan cuando hay daño renal. ¿Eh? Ahora, la albúmina, ¿por qué está baja? Eso es algo que yo tengo que explicar. ¿Por qué está baja? A ver, ¿quién? ¿Me levantó la mano? Vamos a ver. ¿Quién me dice? Tal vez por la pérdida de sangre. No. La pérdida de sangre es muy poca. Uno podría pensar, pero recuérdese que la cantidad de sangre que sale en melena, por ejemplo, realmente es muy poca. No es una gran pérdida de sangre. A ver, ¿Hay daño renal? ¿Podría estar filtrándose en la orina? filtrándose en la orina, sí, correcto. O sea, el riñón cuando está dañado, lo que hace es tirar cosas importantes. ¿Y dónde las tira? En la orina, ¿sí? Este riñón lo que está haciendo es botando toda la albúmina. La albúmina la debería de retener, pero como el riñón está dañado, entonces se está botando toda la albúmina. Si yo a la orina de este paciente le mido la proteína, vería que hay una gran cantidad de proteína en su orina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está saliendo de la sangre hacia la orina, ¿verdad? Pero eso es por el daño renal. Muy bien. Y también veo que el calcio se encuentra elevado en este paciente. Ahora, ¿por qué? A ver, Shane. Pues de nuevo relacionado al riñón porque está afectada su capacidad de filtrar pues el calcio y este se empezaría a acumular mostrando altos niveles en sangre. Sí, resulta que el riñón dañado también puede llegar a limitar o a conservar muchos minerales electrolitos, ¿verdad? Porque decíamos el riñón dañado trabaja al revés, entonces puede llegar a provocar alteraciones donde tire cosas o retenga elementos.
¿verdad? Que debería de poderlos filtrar o retener, ¿verdad? O sea, trabajar como al revés. Entonces, en este caso, la hipercalcemia es producida por ese daño renal crónico, ¿verdad? Está acumulando mucho fósforo, mucho calcio y qué sé yo, más cosas ahí, ¿verdad? ¿Sí? Pero entonces esto se explica por el daño renal. Bueno. Entonces, esta es la interpretación hematológica y bioquímica que yo hago. Entonces, hay un daño renal crónico donde me está eliminando cosas importantes como la proteína sanguínea y me está reteniendo mucha cantidad de calcio. Ahora, otra pregunta que se hacía era, bueno, ¿por qué este paciente presenta edema? Que había que ver la fotografía y decir, bueno, ¿por qué presenta esta lesión? Pero hay que explicar. Entonces, ¿por qué el paciente presenta hidrosquelia? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo responder eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál de las 5 alteraciones de edema es la que está produciendo este problema en el paciente. Entonces, si ustedes se acuerdan, hay 5 alteraciones de edema. Aumento de permeabilidad de capilares y vénulas, aumento de presión hidrostática venosa, aumento de la retención de sales y proteínas en tejidos, disminución de presión oncótica, disminución de capacidad de drenaje linfático. Entonces, estas 5 yo me las tengo que aprender bien porque yo tengo que identificar cuál de estas 5 es la que me está causando edema a mi paciente. A ver, ¿cuál de las 5 consideran ustedes que está produciendo edema al paciente? Vamos a ver, María Fernanda. Disminución de la presión oncótica. Disminución de la presión oncótica. Muy bien. ¿Y dónde veo yo mi evidencia? En la albúmina. En la albúmina, ¿sí? Yo veo que la albúmina es la principal proteína de la sangre. Entonces, ella es la que me da la presión oncótica es una de las principales proteínas que me da la presión oncótica de la sangre. Pero si yo veo que en el paciente cada vez la albúmina está más y más baja, eso me va a provocar que la presión oncótica disminuya. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo mi evidencia. ¿Sí? Si me preguntan, ¿y por qué usted piensa que es la presión oncótica? Porque estoy viendo que la albúmina está baja. Entonces, yo aquí no tengo presión oncótica adecuada. Ahora, ¿cómo explicaría yo por qué hay edema? ¿Por qué razón el paciente desarrolló un edema? A ver, Iván, o Thais, perdón. Porque el líquido se está filtrando a los tejidos, o sea, cuando disminuye la presión oncótica, el líquido se empieza a filtrar a los tejidos y eso es lo que causa la hinchazón. Muy bien, pero ¿por qué se filtra? ¿Qué es lo que está pasando en los vasos? Y se está aumentando la permeabilidad. La permeabilidad, no. No. A ver, Sheila. Bueno, tal vez relacionado igual a la presión oncótica, ya del lado intersticial pues se mantiene, o sea, disminuyó en el capilar, entonces la presión oncótica intersticial va a atraer al agua, o bueno, más bien el líquido del capilar, y al atraer el líquido pues la presión osmótica efectiva estaría afuera causando el edema. Ajá, sí, miren. Para explicarlo, solo recuérdense los vasitos que el doctor Paniagua y yo les enseñamos. Cuando yo les explicaba, miren, se puede explicar matemáticamente esto, ¿qué era lo que ocurría? En este caso, si disminuye la presión oncótica, las fuerzas de Starling van a empezar a alterarse. ¿Se recuerdan que funcionaba presión hidrostática y presión oncótica? Son las fuerzas que manejan los líquidos para que el líquido salga o entre del vaso.
Pero si yo tengo una reducción de la presión oncótica, esas fuerzas de Starling se van a empezar a alterar, ¿sí? Ya no van a tener la fuerza suficiente. Entonces, el líquido sale del vaso, pero el vaso venoso ya no va a tener la fuerza necesaria para regresar todo el líquido que salió. ¿Sí? Puede ser que la cantidad de líquido sea normal o salga más líquido, pero ese vaso venoso ya no va a tener la fuerza suficiente para llevarse todo ese líquido. Entonces, el líquido en exceso va a quedar acumulado en el espacio intersticial. ¿Sí? Esa es la parte que ustedes tienen que explicar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los líquidos ya no retornan? ¿Qué pasa con las fuerzas de Starling? ¿Sí? No es necesario que se aprendan los numeritos, como alguien me preguntó. Es que, mire, me tengo que aprender los numeritos y que suman. No, eso no. Es la explicación de por qué razón se está quedando acumulado el líquido en esos espacios que no debería. Esa es la parte que nosotros queremos que ustedes expliquen, ¿verdad? Porque en el ejercicio solo me pusieron, es que disminuyó presión oncótica y ahí murió el asunto. No, falta explicar por qué eso ocasiona edema en el paciente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta acá? No, doctora. ¿No? Bueno. Si no, sin pena, por favor, porque si no entendemos, pues... bueno, entonces, disminución de presión oncótica. A ver, ¿habría alguna otra alteración que podría provocar edema en este paciente? Aparte de la presión oncótica. A ver, de estas otras 4 que quedan, ¿habría alguna que pudiera presentar edema en el paciente, ocasionar edema en el paciente? Fíjese que por tener daño renal, podría ser esta también. Aumento de la retención de proteínas y sales en tejidos. Como el riñón no está eliminando compuestos, esos compuestos se quedan en sangre y al final terminan en los tejidos, atrayendo agua hacia los tejidos. O sea, tienen una función hidrófila, ¿verdad? Atraen agua. Entonces puede ser que eso también puede llegar a ocasionar edema. Esta sería como una segunda causa, digamos, ¿verdad? La principal es la oncótica. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo acá que hay disminución de presión oncótica. Dígame, José Ernesto. Gracias, doctora. Pero en ese caso, como usted dice, de la segunda posibilidad, tendría que estar alto la albúmina. No. La albúmina en este caso estaría normal. ¿Sí? Puede llegar a estar baja o puede estar normal en esta segunda causa. Porque lo que pasa es que aquí, sobre todo las sales o minerales, se empiezan a quedar acumulados en la sangre, pero luego pasan a los tejidos, ¿verdad? Entonces, eso no lo veo yo reflejado tanto en la bioquímica. Eso a veces me puede aparecer, pero muchas veces no me aparece esto en la bioquímica. Entonces, yo nada más deduzco que esa puede ser una de las causas. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que mi paciente tiene daño renal crónico. Entonces, a la larga, va a empezar a acumular compuestos en los tejidos. Sí, recordemos que este aumento de sales, que dice aquí, sales, proteínas, eso en tejidos, no es en sangre, ¿verdad? ¿Sí? A la larga se van yendo hacia los tejidos. ¿Sí? No sé si quedó claro, José Ernesto. Sí, gracias, doctora. ¿Sí? Entonces, lo que tiene esta segunda es que muchas veces esto no lo veo en la bioquímica, reflejado en la bioquímica. Esto yo ya lo deduzco después
¿Y cómo? Porque yo veo que mi paciente tiene daño renal. Entonces, esa sería una segunda opción, ¿verdad? Una segunda opción de etiología. Podría ser esto lo que me está causando edema, ¿verdad? Pero en este caso, la alteración es clara. Es la disminución de presión oncótica, ¿verdad? Bueno, el paciente presentaba melena. Vamos a ver, Víctor. Sí, doctora, una duda en lo anterior, ¿verdad? Sí. También podría ser el aumento de permeabilidad por los capilares y vénulas, pero más que nada por la parte de las toxinas, porque como tiene la urea alta, podría ser como tóxico para el perro. Podría ser, pero tendría que verlo reflejado en ese caso. O sea, ¿cómo yo podría, digamos, ya deducir eso más firmemente? Tendría yo que ver evidencia de daño endotelial. ¿Sí? ¿Y cómo voy a ver eso? Porque ya empiezo a encontrar hemorragias en varios tejidos. ¿Sí? Entonces yo ya sé que los tóxicos ya me están dañando los vasos sanguíneos, ¿sí? Y es una posibilidad, tiene usted razón, podría ser una opción, pero entonces en ese caso tengo que ver, tengo que tener evidencia de que esas toxinas ya me están dañando los endotelios o los vasos sanguíneos. Y la forma digamos, más clara que tengo yo para eso es que empiezo a encontrar hemorragias de diferentes tipos en varios órganos y tejidos. ¿Sí? Pero en este caso, pues no hay reporte de eso. A la excepción de un sitio, pero ahorita vamos a ver. Ok, gracias, doctora. ¿Sí? Va. Ahora, ese paciente presentaba melena. A ver, cuando yo encuentro melena en un paciente, ¿dónde está el problema? Específicamente, ¿dónde? Porque algunos me ponían en el sistema digestivo. No. Específicamente, ¿dónde? Porque no es en todo el sistema digestivo. Vamos a ver, María José. Puede ser en el estómago o puede ser al principio del intestino delgado. Muy bien. ¿Y cómo se llama el principio del intestino delgado? Duodeno. Duodeno, exactamente, ¿verdad? Porque algunos también me pusieron, es que el problema está en el intestino. Eso es falso, ¿sí? Porque en el intestino no se da melena, a excepción del duodeno, nada más. Sí, en el intestino delgado, hablando de yeyuno, ilion o ciego, ahí no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos melena en un paciente, sabemos que el problema es en el estómago o en el duodeno. Lo más frecuente es el estómago, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar en el estómago? Bueno, tiene que haber una hemorragia en el estómago para que esa hemorragia sea digerida y se ponga de color negro, ¿sí? Entonces sabemos que este paciente tiene una hemorragia en el estómago. ¿Qué es lo más probable que sea? ¿O a qué se pueda deber esa hemorragia? O sea, ¿por qué de repente aparecieron hemorragias en su estómago? Bueno, recordemos que este paciente tiene un daño renal. Ese paciente tiene un daño renal, ¿sí? Y como bien me dijo Víctor, muchos compuestos tóxicos se están acumulando en sangre, ¿sí? Sobre todo todos esos desechos que deberían ser eliminados a través de la orina no se están eliminando.
por eso es que urea y creatinina son compuestos de desecho y esos se están acumulando en sangre. ¿Sí? Luego, esos compuestos de desecho de la sangre pasan hacia los tejidos, pero se ha visto que los tejidos más susceptibles son las mucosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen en las mucosas? Van a empezar a dañar las mucosas y empiezan a matar las células y a erosionar esa mucosa. Tanto así que pasa hacia la submucosa y muchas veces rompen los vasos sanguíneos. Pero ya no es un daño micro, o sea, no es una hemorragia por diapédesis, sino más bien termina siendo una hemorragia por rexis. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo veo el estómago de este paciente, me voy a encontrar que tiene úlceras. ¿Sí? O sea, ¿qué han hecho estos desechos? Estos desechos se empezaron a acumular en la mucosa del estómago, empezaron a matar las células del epitelio de la mucosa, luego se fueron a la submucosa, dañaron los vasos sanguíneos, los rompieron, ¿sí? Y por eso es que empezó a salir sangre a través de esa mucosa lesionada. A esto se le conoce como el nombre de úlceras, ¿sí? Entonces empezó a salir sangre a través de esas úlceras. Esa sangre, aunque no es muy abundante, esa sangre se digiere dentro del estómago, luego se va por el intestino y sale a través de las heces en forma de melena. ¿Sí? Otra mucosa que se daña también mucho es la mucosa oral. No sé si ustedes han visto o han escuchado, pero un paciente con daño renal hay que revisarle la boca porque es frecuente que aparezcan con úlceras orales, úlceras en la mucosa oral. Uno a veces dice, pero es que tal vez se lastimaron, ¿qué fue lo que pasó? Hay que revisar los riñones de ese paciente. Probablemente tenga altas concentraciones de desechos que le están lesionando las mucosas. ¿Sí? Y esto, por eso es que esto produce melena. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, doctora. ¿Sí? No sé si sabían esto, por ejemplo. En este caso, estas hemorragias, porque Víctor me decía, bueno, la urea puede llegar a provocar daño endotelial, daño de vasos, pero aquí lo que tenemos son hemorragias por diapédesis. Entonces nos encontramos con petequias o equimosis, pero serían en varios órganos, ¿verdad? Esa sería mi evidencia de que están dañando el endotelio de muchos tejidos, ¿verdad? Pero en este caso, este daño es tan severo y tan focal que me está provocando ya hemorragia por rexis, o sea, hay ruptura como tal de esos pequeños vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, esto está haciendo que salga una gran cantidad de sangre, digamos, a través del estómago y luego aparezca como melena, ¿verdad? O sea, pero gran cantidad me refiero que hay como un chorrito de sangre, ¿verdad? No son hemorragias petequiales, ¿verdad? No son puntitos, no. Aquí sale como un chorrito de sangre y eso es lo que se va a digerir, ¿verdad? Bueno. Y la otra era, este paciente puede llegar a presentar trombosis. ¿Sí o no? O sea, fíjense bien, para yo saber si algún paciente está en riesgo de desarrollar una trombosis, tengo que comprobar sí o sí la tríada de Virchow.
Si este paciente tiene TREA de Virchow, entonces sí es posible que desarrolle trombosis. ¿Y cuál es la TREA de Virchow? Lesión endotelial, aumento de los elementos coagulables o cambios en la composición de la sangre y disminución de presión sanguínea. Bueno, este paciente cumple con los tres, porque tienen que estar los tres. ¿Cumple con los tres? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? A ver, dígame, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Sí? A ver, corroboremos. Este paciente presenta una lesión endotelial. ¿Sí? ¿Dónde? Porque algunos me están diciendo que sí. Bueno, ¿dónde? En los vasos sanguíneos de las mucosas. Sí. ¿De qué órgano, Luis? Correcto. Del estómago. El estómago. Ahí tengo yo daño a vasos sanguíneos. Entonces, sí, ahí cumple con la lesión endotelial. Muy bien. Ahora, cumple con elevación de alguno de los elementos coagulables. Con uno es más que suficiente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál? Calcio. Calcio. Tiene elevado el calcio. El calcio favorece la coagulación. Recuérdense que es un elemento necesario para desencadenar la coagulación. Entonces, este paciente tiene hipercalcemia, ¿sí? Y disminución de la presión sanguínea, pero esto no es general, es en el área. Y esta casi siempre se da cuando hay lesión endotelial. Porque recordemos, cuando hay lesión endotelial, disminuye la presión en la zona por éstasis o porque se pierde la circulación axial, ¿se recuerdan? ¿Sí? Se forman aquí turbulencias que empiezan a hacer que se pierda la presión axial o bien porque el cuerpo quiere, digamos, como detener la sangre, empieza a reducir un poco el paso de sangre y se empieza a reducir la presión. Entonces, la disminución de presión sanguínea siempre está asociada a lesión endotelial, ¿verdad? Entonces, este paciente cumple con los tres postulados de la TREA de Virchow. Entonces, ¿puede desarrollar trombosis o está en riesgo de desarrollar trombosis? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Este paciente sí tiene riesgo de desarrollar una trombosis. Por lo tanto, yo tengo que considerar, ¿sí? Tengo que considerar a mi paciente y tengo que pensar o adelantarme, tratar de ver, ¿sí? Que si está en riesgo, pues tengo que, digamos, considerarlo como parte de mi tratamiento para este paciente, ¿verdad? Por eso es importante saber este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta era, ¿este paciente puede desarrollar un shock? Y por favor, la pregunta no era si el paciente estaba en shock, porque algunos me pusieron, no porque no tiene signos, no. No se está preguntando si el paciente está en shock, sino, ¿este paciente puede desarrollar un shock? ¿Mm? Y para eso, bueno, recordemos los tipos de shock para facilitarnos, digamos, y saber, bueno, ¿será que sí puede desarrollar un shock o no? Lo que tenemos que hacer es recordar los tipos de shock, que son estos, ¿sí? Los bases, digamos, son estos. Los hipovolémicos o los normovolémicos. Los hipovolémicos hemorrágicos y los no hemorrágicos que pueden ser anafiláctico, endotóxico o por pérdida de líquidos.
¿verdad? Y por favor, anafiláctico y endotóxico no son lo mismo. Endotóxicos son producidos por toxinas que generalmente son de origen bacteriano. En cambio, el anafiláctico es por procesos alérgicos, ¿sí? Eso no es lo mismo. Y el normovolémico cuando tiene algún problema en corazón o cuando tiene algún problema neurológico, ¿verdad? Un sistema nervioso. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El paciente está en riesgo de alguno de estos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Por favor, sin pena, porque es mejor equivocarse aquí y no volverse a equivocar, ¿verdad? ¿Podría presentar un shock hemorrágico por la pérdida de sangre? Sí, Javier, pero para eso tendría que presentar una gran pérdida de sangre en poco tiempo. ¿Sí? Yo pensaría que tal vez es el no hemorrágico, pero por pérdida de líquido, pero no estoy segura. Va. Por pérdida de líquidos sería otra opción, pero en este caso igual. Tendría que ser una abundante pérdida de líquidos. Y realmente este animal tiene dos ventajas a su favor. Número uno, es adulto. Yo a algunos les decía, miren, cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con enterorrea o émesis y es cachorro, eso sí es sumamente peligroso, porque el cuerpo de los cachorros está formado más o menos del 80% de agua. O sea, ellos con un poco de agua que pierden prácticamente entran en una hipovolemia. Pero un adulto no. Un adulto tiene menos cantidad de agua en su cuerpo. Por eso es que los adultos soportan mucho más la pérdida de líquido, ¿sí? Ellos no es tan fácil que entre en una hipovolemia por pérdida de líquido. Ahora, segundo, estamos viendo, porque alguien me decía, sí, doctora, pero el líquido se le fue a los miembros. Sí, pero ahí está, y ese líquido está localizado en esa zona. ¿Sí? No es que esté perdiendo líquido hacia el exterior, digamos. Entonces, en este caso, no es significativa la pérdida de líquido. También Xavi me decía, bueno, hemorragia, sí, pero la cantidad de sangre que está perdiendo realmente es muy poca. ¿Cuándo sería mucho? Por ejemplo, que tuviera una enterorragia. Ahí sí sale una gran cantidad de sangre hacia afuera, hacia el exterior. O por ejemplo, que tuviera una herida con un corte en un vaso sanguíneo, que ahí se estuviera tirando la sangre hacia ahí sí sería importante, ¿verdad? O que, por ejemplo, tuviera un hemotórax o un hemoperitoneo. No hay pérdida de sangre hacia afuera, pero esa sangre sí se está perdiendo hacia adentro de la cavidad, ¿verdad? Entonces, se está perdiendo sangre del sistema circulatorio, está cayendo a una cavidad. Ahí sí es importante, ¿sí? Pero en este caso realmente no es gran cosa, ni líquido ni sangre. ¿Sí? Es muy poco significativo. Entonces, en este caso, pues realmente el paciente no está en riesgo de entrar en un estado de shock. Por lo tanto, no. Realmente no tiene una condición donde veamos mucha pérdida de líquido, mucha pérdida. Ay, realmente no, ¿verdad? Entonces es muy poco probable que entre en un estado de shock. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, señores? Sí, María José. Solo una, doctora, digamos si presentara que no fuera diarrea, se me fue el nombre ahorita, pero si solo fuera como diarrea normal, sí se podría tomar como que fuera no hemorrágica.
O sea, una enterorrea, dice usted. Sí, que Una solo enterorrea donde solo se pierda líquido. Ajá. Podría ser si sale demasiada, pero como les dije, en un animal adulto eso es muy raro. ¿Sí? Porque ellos soportan más la pérdida de líquido porque su cuerpo no necesita tanto, porque es menos líquido lo que ellos tienen. Si este perro fuera un cachorro y presentara una enterorrea, ¿sí? Donde se pierde, ahí sí me preocuparía bastante, porque los cachorros sí pueden entrar en hipovolemia muy rápido, ¿verdad? Pero ese animal es un adulto, tiene, ¿verdad? Entonces es muy poco probable. Gracias, doctora. ¿Sí? Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Bueno, este era otro caso. Este es de una necropsia que ustedes están realizando. Es una perra de 2 años de edad, sin raza definida, sin castrar y con su plan de vacunación completo. Esta sí la vacunaban todos los años, ¿verdad? Los 2 años que estuvo viva se la estaban vacunando. La anamnesis indica que la paciente presentó una temperatura de 40 grados. ¿Esto qué signo es? Dígame, Xavi. Fiebre. Fiebre, muy bien, ¿sí? Vamos a ver, vómitos. ¿Cómo se le llama esto? Émesis, doctora. Émesis, muy bien. No comía. Sheila. Anorexia. Anorexia, muy bien. Decaimiento. Depresión. Depresión. Y por favor, eso está muy bien, pero algunos me pusieron por ahí lasitud. No, esto es depresión, ¿verdad? Hasta que murió. ¿Sí? La temperatura, o sea, la fiebre que presentaba la paciente nunca se dio, nunca desapareció la fiebre. ¿Sí? Al realizar la necropsia observamos hiperemia pulmonar. Pero yo tomé muestras porque vi que el pulmón estaba hiperémico. Y cuando vi las muestras histopatológicas, veo la imagen 4. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí, señores? Porque yo creo, no sé del doctor Paniagua, pero a mí nadie me preguntó. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en la imagen 4? Una inflamación. Una inflamación, muy bien. ¿Por qué dice usted que hay inflamación? Por la alta cantidad de linfocitos. Bueno, no sé si serán linfocitos, son leucocitos, ¿sí? Pero está muy bien, ¿sí? Si vemos aquí, este es un pulmón. En la imagen 4 es un pulmón. ¿Dónde están los alveolos? Bueno, no los veo. Lo que pasa es que los alveolos están llenos de leucocitos, ¿sí? ¿Y qué otra cosa es la que tengo que ver para detectar inflamación? Aparte de la infiltración de leucocitos, ¿qué más? Hiperemia, presencia de eritrocitos. Hiperemia, pero entonces vean estos pequeños vasos que están por acá. ¿Sí? Estos pequeños vasos, estos tienen hiperemia. O sea, entonces si estoy viendo hiperemia, infiltración de leucocitos, quiere decir entonces que el tejido está inflamado. Entonces, no era una simple hiperemia. ¿Qué era lo que tenía el pulmón? Neumonía. Neumonía, muy bien.
¿sí? Entonces, la lesión era neumonía, ¿sí? Va, neumonía. También vi inflamación en este órgano, dice, ver imagen 2. ¿Qué órgano es ese? Tráquea. ¿No es la tráquea, doctora? Tráquea, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama la inflamación de la tráquea? Traqueitis. Traqueitis. Entonces, yo estoy reconociendo las inflamaciones, de una vez les pongo nombre. Entonces, esta es una neumonía, estoy viendo una traqueitis, ¿sí? Y la imagen 3, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué lesión se observa? Edema, creo. Edema, miren todo ese líquido rosado que está metido entre los alveolos, ¿sí? Eso es edema, o sea, aparte de inflamación también existía edema, ¿sí? Muy bien, ahora también otra cosa que estoy viendo son hemorragias puntiformes en varios órganos. ¿Cómo se le llama a esa lesión? Petequias. Petequias, ¿verdad? Entonces estoy viendo petequias en varios órganos, dice ahí, ¿verdad? Entonces tengo, dentro de las lesiones tengo traqueitis, edema, neumonía y petequias, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta acá? Bueno, si no, pasemos al siguiente. A ese paciente, el veterinario que atendió me envió también los resultados hematológicos y bioquímicos. Y dentro de la hematología yo encontré precisamente los glóbulos blancos elevados, ¿sí? Y cuando desgloso veo que realmente los neutrófilos, incluso los neutrófilos callados, están elevados. ¿Esto qué significa, señores? Un proceso agudo. Esa es una opción. Un proceso agudo, muy bien. ¿Qué otra opción podría ser? Bacterias. Bacterias, muy bien. ¿Y saben por qué pienso yo que podría ser este más un caso de bacterias? Porque presenta en la tráquea, presenta fibrina. Y además, la paciente presentó una fiebre que no cedía. Yo más creo que ese podría ser un proceso bacteriano, que tendría que comprobarlo, ¿verdad? Realmente a ver si hay bacterias o no, ¿verdad? Y otra cosa que yo veo elevada son las plaquetas. ¿Cómo podríamos explicar esta trombocitosis? ¿Por qué? A ver, ¿quién se le ocurre? Perdón, Javier. Tal vez por la hemorragia. Por la hemorragia, ¿sí? ¿Qué tipo de hemorragias? Las petequias, sí, muy bien. Recuérdense que tenemos un montón de petequias en varios órganos. Muy probablemente el cuerpo esté produciendo gran cantidad de plaquetas para tratar de contener esté produciendo muchas plaquetas para tratar de contener las petequias. Esa podría ser una explicación a esto. ¿Eh? Podría ser, ¿verdad? Porque cuando hay mucha hemorragia, el organismo tiende a producir más plaquetas para ayudar a detener por medio de tapones plaquetarios, ¿no? Entonces, por eso es que vemos en los pacientes una elevación, pero realmente es como que se estuvieran ayudando, tratando de contener. Muy bien, y dentro de la bioquímica, pues yo no encontré nada. Todo aparentemente está dentro de rangos normales, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta es, bueno, aquí están las petequias, ¿verdad? Que decíamos que probablemente por eso es que haya una trombocitosis.
Entonces la pregunta es, ¿por qué hay edema? Bueno, ¿y dónde encontré edema? En pulmón. ¿Sí? El único lugar donde encontré fue en pulmón, este edema. Ese no tiene un nombre especial, ese se llama edema pulmonar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se produjo edema? Entonces vamos otra vez. Primero respondámonos la pregunta, ¿a cuál de las 5 alteraciones corresponde esto? Digan, ¿cuál creen de las 5 alteraciones que puede ser? A ver, señores. A ver, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Y doctora, podría ser permeabilidad de capilares y vénulas. Aumento de permeabilidad de capilares y vénulas, sí. ¿Por qué? Bueno, me acuerdo que pusimos que era por como se cree que hay presencia de bacterias. Entonces, que fue lo que vimos que, o sea, dejan pasar, no sé, creo que es eso, o sea, porque dejan pasar a los linfocitos para ir a atacar a la bacteria. Sí, pero no. ¿Cuál sería la célula que saldría? No serían linfocitos, si hay bacterias. ¿Cuál sería? Neutrófilos, perdón. Neutrófilos, ¿verdad? Sí. Miren pues, sí. Aumento de la permeabilidad de capilares y vénulas, sí. Una opción podría ser, como dijo María Isabel. Si suponemos que hay bacterias, puede ser que esas bacterias estén dañando el endotelio vascular. ¿Sí? Las toxinas, no todas las bacterias producen toxinas, pero una gran cantidad puede producir y daña el endotelio vascular. Entonces, a través de ese endotelio dañado, está saliendo todo el líquido. ¿Sí? Otra opción, aparte de bacterias, ¿qué podría aumentar la permeabilidad de los vasos? Porque aparte del edema, ¿sí? La inflamación. La inflamación, muy bien, Xavi. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando hay inflamación, los vasos se permeabilizan. Y eso podría ocasionar también una salida de líquido, que es lo que estoy viendo yo acá. Entonces, ya sea las toxinas bacterianas o la propia inflamación, están permeabilizando los vasos, entonces todo el líquido se está saliendo y está pasando al espacio intersticial. En este caso, son el interior de los alvéolos, ¿no? Entonces, todo ese líquido se está quedando ahí acumulado, no puede regresar porque aquí también hay una alteración de las fuerzas de Starling, el líquido está saliendo y no puede regresar por vía venosa, ¿sí? Seguramente las venas ya no tienen la capacidad de llevarse todo ese líquido, entonces todo el líquido queda atrapado en los espacios intersticiales. Entonces, por eso es que se produce edema. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda? Yo siempre tengo que pensar cuál es la alteración más probable y cómo me ayudo con la etiología. ¿Sí? Cada una de estas alteraciones tienen varias etiologías, entonces tengo que pensar cuál es la etiología más probable para mi paciente para saber qué tipo de alteración es la que le está ocasionando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo no podría decir que es una disminución de la presión oncótica.
¿Por qué no? ¿Quién me dice? ¿Por qué en este paciente es imposible que sea disminución de presión oncótica? A ver, María Fernanda. Porque la albúmina está en el rango normal. Exacto. Entonces yo tengo mi nivel de proteína está perfectamente normal. Entonces aquí no estoy yo perdiendo presión oncótica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay unas causas que yo descarto por completo. Otras digo yo, bueno, sí, esta sí puede ser probable por tal y tal cosa. Siempre y cuando yo lo justifique bien, no hay ningún inconveniente. Si ustedes me justifican una de estas alteraciones, pero tiene una justificación lógica, ¿verdad? Con algo que lo respalde, pues perfectamente sí, es correcto. Bueno. Y aquí, por favor, tenemos que dar el nombre completo de la inflamación. ¿Y cómo? Tenemos que indicar el tipo de exudado, la distribución y a veces se le pide hasta la duración. ¿Sí? Pero no se va poniendo porque algunos me ponían inflamación más exudado, no es necesario poner eso, sino únicamente el nombre. A ver, ¿cómo le llamaríamos a esto? El nombre completo de la inflamación. Según el exudado, según la distribución que vemos, ¿cómo le llamaríamos? Muy bien, Jacqueline, solo que le faltó la distribución. ¿Cómo sería? ¿Sí? Va, correcto. A ver, ¿quién más? O sea, esto me está diciendo Jacqueline, traqueitis fibrinosa difusa. Se pone el nombre sin estar especificando esto es exudado, esto no. No, se pone de una vez hacia el nombre. Traqueitis fibrinosa difusa, incluso la duración podríamos decir aguda. Traqueitis fibrinosa difusa aguda. Así se coloca. ¿Sí? Todo el nombre completo. ¿Alguna duda con esto? Ustedes ahora que conocen estas características de las inflamaciones, de una vez hay que ponerlo todo para que quede más claro de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, traqueitis fibrinosa difusa, y si se le pide el tiempo o la duración, entonces sería aguda, ¿verdad? Por ejemplo. Va, muy bien. Ese paciente puede presentar shock. Está en riesgo de llegar a desarrollar un shock. ¿Qué creen ustedes? Entonces veamos los tipos, ¿no? Para recordar. A ver qué me dicen. ¿Puede llegar a desarrollar shock o estar nosotros atentos a que podría desarrollar un shock? ¿O lo dejo ahí, no importa? ¿Qué consideran ustedes? No recuerdo, doctora, si el perro presentaba emesis. Ese perro sí. Tal vez sí un shock por pérdida de líquidos. Y por el edema. Por el edema, pero el edema es muy localizado, está en pulmón.
¿Sí? Por la émesis aguda, tal vez. Pero si es muy aguda y en gran cantidad, podríamos decir. Tal vez sí. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Podría ser hemorrágico por las petequias, doctora? No, por petequias son son puntitos de sangre y no hay pérdida de volumen. Es muy bajo. ¿Verdad? Como les dije, tiene que perderse una gran cantidad de sangre, tiene que salir una gran cantidad de sangre y en poco tiempo, ¿verdad? Quizás un shock no hemorrágico endotóxico por las bacterias. Eso sí es más probable, ¿sí? Si en este caso fueran bacterias, y como tengo evidencia de que que están produciendo toxinas porque hay daño endotelial, es muy probable que este paciente pueda tener una septicemia, ¿sí? Hay evidencia que hay neutrófilos, hay evidencia que había fiebre, hay evidencia que hay petequias, algo me está ocasionando ese daño endotelial que muy probablemente sean toxinas bacterianas. Entonces, este paciente me podría entrar en un shock hipovolémico no hemorrágico endotóxico. Entonces, aunque ese paciente no tenga un shock ahorita, pero sí puede llegar a desarrollarlo, yo tengo que cuidar a mi paciente que no entre en ese tipo de shock. ¿Sí? Entonces, en este caso sí. Podría ser ¿verdad? ¿Sí? Shock hipovolémico no hemorrágico es el más probable que puede llegar a ocurrir. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado, hay que considerarlo para yo adelantarme o estar preparada a que el paciente puede desarrollar este tipo de shock. Porque si no lo tomo en cuenta, se va a presentar y yo ni siquiera estaba lista ni preparada, ¿no? Entonces me puede morir porque yo no me adelanté. Ahora, este paciente podría llegar a desarrollar un infarto. Claro, yo ya lo vi como cadáver, pero digamos, estando vivo, ¿será que este paciente podría haber desarrollado infarto cuando estaba vivo? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Porque recordemos, un infarto es producido por una isquemia, donde esa isquemia evita que los tejidos sean irrigados y por lo tanto se mueren, o sea, sufren una necrosis. ¿Sí? Aquí puedo tener una isquemia de cualquier tipo. Bueno, aquí puedo tener una isquemia y todo ese tejido se va a morir, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hay algo que pueda ocasionar esto en este paciente? ¿O no? A ver, señores, ¿sí o no? A ver, dígame, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora si yo respondo sí, ¿qué podría ser eso? Según lo que yo estoy viendo que tiene, ¿verdad? O las probabilidades de que tenga. Por ejemplo, esto podría ser un émbolo.
¿Y émbolo de qué, doctora? Podría ser un émbolo bacteriano. Si estoy diciendo que el paciente tiene, muy probablemente tenga una septicemia, esto podría ser un émbolo de bacterias. Y esas bacterias, como son tantas en ese momento, pueden convertirse en un émbolo que me puede llegar a ir a tapar algunos vasos sanguíneos y de ahí provocar un infarto. ¿A qué órgano? A cualquiera. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que pueda sufrir un infarto, si es que presenta una septicemia, es positiva. ¿Sí? ¿Podría llegar a desarrollar infarto? Sí. Entonces, lo mismo. Si yo doy una razón lógica en base al análisis del caso de mi paciente, entonces está correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Que como decía que para que hubiera infarto en el pulmón necesitaba congestión en el sistema pulmonar y obstrucción en el sistema bronquial. Ujú. Ahí, ¿cuál podría ser la obstrucción del sistema bronquial? Cualquier tipo. Es que recuérdense que no son bronquios, ¿verdad? Sino es la circulación bronquial. ¿Sí? Pero en este caso, este paciente tendría que tener primero una congestión. ¿Ya? En este caso no se reporta. La obstrucción podría ser de cualquier tipo. Podría ser un émbolo, podría ser algo que presione los vasos sanguíneos y no permite el paso, de cualquier cosa. Ahora, este infarto no estoy hablando yo de pulmón. Este infarto se puede producir en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en el pulmón. ¿Por qué? Porque los émbolos están viajando por todo el sistema circulatorio y pueden llegar a afectar cualquier vaso sanguíneo de cualquier tejido. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo ¿Sí? duda con esto del shock. Digamos, si por las toxinas de la bacteria sería un shock endotóxico y por la pérdida de líquidos, estos dos podrían como darse al mismo tiempo y producir un shock por los dos. Sí, pero digamos, generalmente si hablamos de endotóxico, primero se produce endotóxico y después termina siendo un shock hipovolémico. Después, o sea, de último, todos terminan con la pérdida de líquidos. Si ustedes recuerdan la patogenia de shock, ¿verdad? Puede ser cualquiera de todos estos, pero al final, se va a ver una pérdida de líquidos porque prácticamente todos los vasos se abren, la presión sanguínea cae, todos los líquidos quedan acumulados en los vasos, luego esos vasos abren su permeabilidad, salen los líquidos y se pierde por completo la cantidad de agua y hay una hipovolemia generalizada, ¿verdad? Entonces todos los tipos de shock terminan siendo el mismo, ¿verdad? Al Ok, final. gracias. Ujú. A ver, ¿alguien más? Sí queremos que ustedes entiendan esto, porque recuérdense que para el examen los ponemos a resolver casos, los ponemos a determinar si hay o no hay este tipo de lesiones, si se puede dar esto. Entonces queremos que entiendan bien por qué estamos diciendo las cosas, ¿verdad? Lo que sí es que yo tengo que saber bien los temas, entender bien los temas para poder dar una opinión. Mire, este paciente puede entrar en trombosis, este paciente puede entrar en shock. O sea, yo tengo que conocer bien los temas para poder dar mi opinión profesional. Sí puede por tal cosa. O mire, este no presenta ninguna característica de esto, por lo tanto yo veo muy poco probable que vaya a desarrollar tal cosa, ¿verdad? Sí, pero necesito conocer bien los temas, si no, no puedo dar opinión.
Y a ver, de último era, ¿cómo puedo yo determinar? Yo veo un paciente así, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo yo saber si se trata de un hidrocele, un hematocele, una orquitis o un seminoma? ¿Qué tengo que hacer para saber digamos, para poder determinar si es un hidrocele, qué tengo que hacer? Para saber si es una orquitis, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Lo que sí es que para esto siempre debo empezar desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo, no al revés. ¿Ya? Siempre debo empezar desde lo más simple o sencillo de hacer hasta lo más complicado. Entonces, por ejemplo, si fuera un hidrocele, ¿qué es lo que debo de hacer para comprobar si es un hidrocele? Puede ser la prueba de Godet. Prueba de Godet. Palpar no. Lo que tengo que hacer es la prueba de Godet. Muy bien, ¿sí? O sea, porque no es simplemente agarrarlo y palpar con mi mano. No, es hacer la prueba de Godet. Muy bien, ¿sí? Entonces realizo prueba de Godet. Si es positiva, es hidrocele. Si el signo de Godet es negativo, no es hidrocele. ¿Sí? Fíjense que solo que necesito yo ahí, mi dedo, nada más. ¿Sí? Por eso siempre debo empezar desde lo menos invasivo hacia lo más, porque alguien me pone, es que voy a puncionar. No, antes de ponerse ahí a tocar con agujas, no. Hay algo más sencillo que es el signo de Godet, ¿ya? Muy bien, ahora un hematocele. ¿Cómo podríamos verificar? ¿Por la temperatura, tal vez? No. No, fíjese que no. A ver, Sheila. Tal vez haciendo una punción para ver si sale sangre. Eso es una opción, ¿sí? Aquí definitivamente a veces puede suceder que se vea la sangre como una especie de hematoma o sufusión. A veces tenemos suerte y se logra ver el escape de sangre, ¿sí? Como una hemorragia subcutánea en ese testículo, digamos, ¿verdad? Pero generalmente lo que tenemos que hacer aquí sí es una centesis, es una punción para ver si se extrae, si lo que sale a la hora de puncionar, si sale sangre. Algunos me pusieron, también al doctor le pusieron una transluminiscencia y no sé qué. Señores, eso no se usa en animales, eso es en humanos. Eso no nos interesa en lo más mínimo, ¿verdad? Porque la medicina humana no es lo de nosotros, eso no. ¿Sí? A ver, si es una orquitis, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, ¿cómo podríamos reconocer o diferenciar que se trata de una orquitis? Ajá, muy bien, Andrea. Signos cardinales, dice. Tenemos que identificar los signos cardinales. ¿Y cuáles son los signos cardinales? Porque eso sí lo tengo yo que colocar. ¿Qué es lo que tendría que ver? A ver, ¿quién me dice uno? ¿Qué presencia de calor? Calor, muy bien. ¿Qué más? O sea, el área va a estar Rubor. caliente. Rubor, muy bien. El área va a estar roja. ¿Qué más? Tumefacción. Tumefacción, el área va a estar hinchada, muy bien. ¿Qué otra cosa? Dolor. Dolor, ¿verdad? El bovino nos va a meter una patada. ¿Qué más?
Pérdida de la Imposible función. función. Pérdida de la función, muy bien. ¿Y cuál creen ustedes que sea la pérdida de la función en este caso? O sea, ¿cuál es la función de un testículo? A ver, ¿cuál es la función de un testículo? Espermatogénesis. Ajá, producir espermas. Entonces, ¿cuál va a ser la pérdida de la función? Disminución en como en la cantidad de esperma o la ausencia de la misma. Nos llaman por ese animal, nos dice, es que qué raro, este animal monta a las vacas, pero no preña ninguna. ¿Sí? No produce esperma este toro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que mencionar, por favor, todos los signos cardinales. No simplemente poner signos cardinales, sino decir, mire, está este, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y para un seminoma, ¿qué podemos hacer? ¿Se podría usar el método de PAF o PAF? Muy bien. Antes, porque alguien me ponía ahí, mire, es que una biopsia. Antes de hacer eso, podía usar PAF o PAF, ¿sí? Y después de realizar una biopsia, claro está, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando usted usa por eso siempre hay que empezar desde lo más sencillo, ¿verdad? Un PAF o PAF y si vemos que hay ahí células anaplásicas, entonces sí, ya tomar una biopsia o quitar el testículo o qué sé yo, para mandar a patología, entonces ahí sí ya, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, señores? No, doctora. ¿No? Bueno, muy bien. Espero que no se hayan quedado con dudas. Es necesario que estudien bien los temas para que puedan entender y, como les digo, emitir opiniones acerca de las cosas. Pero no podemos emitir opinión de un tema si no lo conocemos, eso es claro, ¿no? Si tienen alguna duda, más adelante pueden consultarnos al doctor o a mí, sin problema, pero por favor pregunten, ¿sí? Porque si no, como les digo, a veces se queda uno con un error en la mente y sigue con ese error porque nunca pregunta las cosas, ¿verdad? Entonces sigue cometiendo el mismo error todas las veces y esa no es la idea, ¿verdad? Sino que usted aprenda a hacerlo bien, ¿verdad? Bueno, entonces, señores, pues espero que se pongan a estudiar, espero que pues todos estos días, por favor, empieces a preparar desde ya y no solo con histopato, ¿verdad? Sino que con sus otras clases, como les dijimos. Y como les digo, cualquier cosa, pues nos preguntan, ¿sí? Por ahí alguien me dijo que si les podíamos mandar unos casos ahí para repasar, entonces los vamos a enviar, ¿verdad? Ahí los hacen, por favor, pero háganlos a conciencia para que realmente estudien con eso, ¿verdad? ¿Sí? Y resuelvan con eso, porque eso es lo que tienen que ir a hacer el examen, resolver cosas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, señores, únicamente, entonces pasen ustedes feliz noche, ¿sí? Y espero que nos veamos pronto, ¿sí? Dígame, Sheila. Disculpe, por accidente la